que los demás nos hagan caso y que piensen como nosotros es algo que todo el mundo queremos, pero que pocas veces conseguimos. Y eso es algo que yo siempre fallaba mucho hasta que conocí el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que también es mi libro favorito. Y en este vídeo me voy a basar precisamente en ese libro para explicaros cómo podéis conseguir esa influencia y aprecio que deseáis. Pero antes, por si no me conoces, soy Sergio Saiz y los últimos 4 meses estoy poniendo todo mi foco en crecer masivamente en todas las áreas, saliendo de la zona de confort y también documentando todo el proceso. Y para ello estoy subiendo 2 vídeos de YouTube a la semana explicando todos los aprendizajes que voy teniendo. Y también estoy documentando mi día a día en Instagram, en Sergio_Saiz_, os lo dejo aquí abajo. Y si estás aprendiendo de mejora personal o tienes algún problema concreto, escríbeme por ahí e intentaré ayudar. Vamos al lío. Para que los demás piensen como tú, la regla número 1 es que tenemos que evitar las discusiones. ¿Por qué? Porque cuando hay una discusión hay 3 escenarios. El primer escenario es que la otra persona no te va a hacer caso, entonces nos quedamos exactamente igual. El segundo escenario es que la otra persona te demuestra que sabe mucho más que tú y te humilla. Entonces lo que acaba pasando es que sales perjudicado. Y el tercer escenario es que ganas la discusión. ¿Y qué pasa si ganas la discusión? Pues que la otra persona va a acabar resentida porque tú le has demostrado que tenías razón y esa persona no. Y de las 3 opciones, la tercera, que nosotros ganemos la discusión, es la peor de todas, porque lo que va a acabar pasando es que esa persona con la que has discutido se va a llevar mucho peor contigo. Entonces al final los 3 escenarios son malos, tanto si nos quedamos igual, como si nos humillan, como la peor de todas es que humillemos a alguien y acabe resentido con nosotros de por vida. Y si la otra persona quiere discutir y nosotros no, pues lo que hacemos es le damos la razón. Y una vez que ya a la persona le hemos dado la razón y se ha calmado, pues ya podemos hacerle entender cuál es nuestro punto de vista. Al final tenemos que entender que el ser humano discute para sentirse importante, que es un concepto que os voy a explicar muchísimo durante este vídeo, que la mayoría de las cosas que hacemos es para sentirnos importantes. Entonces, una vez que ya habéis visto saciada esa necesidad de sentirse importante, pues va a relajarse y van a ser personas mucho más simpáticas y que nos van a escuchar muchísimo más. Y finalmente, si nos vemos envueltos en una discusión, tenemos que hacer estas 5 cosas. Primero, tenemos que escuchar atentamente a la otra persona y dejar que acabe de hablar. De esa manera la otra persona pues se va a sentir bien porque ha hablado y tú vas a poder responderle de la mejor manera porque has escuchado todos sus argumentos. También tenemos que buscar áreas de acuerdo. En vez de centrarnos en qué cosas no nos gustan de la otra persona, tenemos que ver en qué estamos de acuerdo con la otra persona. De esa manera vamos a poder encauzar mejor y nos van a hacer pues mucho más caso a nosotros. La siguiente cosa que debemos hacer es que tenemos que admitir nuestros propios errores, porque de esa manera la otra persona se va a dar cuenta de que no estamos pensando que tenemos toda la razón y al final va a pasar lo mismo, se va a relajar y vamos a poder pues al final acabar convenciendo a la otra persona. Y la última y la más importante es que cuando estamos en una discusión y queremos hablar de algo importante, tenemos que irnos, calmar las emociones y ya horas después o días después pues ya hablamos de esa cosa importante. La regla número 2 es que tienes que mostrar respeto por las opiniones de los demás y nunca tienes que demostrar a alguien que está equivocado, porque al final, como os he dicho antes, la persona se quiere sentir importante, entonces no quieres atacar su dignidad. Y es muy difícil hacer cambiar la opinión de los demás, pero si les dices encima que están equivocados, lo que va a acabar pasando es que va a ser completamente imposible, porque una vez que le dices, no, tú estás equivocado, lo que va a acabar pasando es que la otra persona se va a enrocar, va a estar constantemente protegiéndose y no te va a escuchar nada de lo que dices. Otra cosa que tenemos que hacer es que tenemos que juzgar a los demás por sus principios y no por los nuestros. Tenemos que ponernos en el lado de la otra persona y pensar, si yo estuviera en su situación, ¿qué estaría pensando? Porque probablemente pensarías cosas muy diferentes. Entonces al empatizar, pues va a ser mucho más probable que le entiendas y que puedas convencer a la otra persona de lo que tú quieres expresar. También tenemos que tener una actitud humilde. No tenemos que intentar pensar que lo sabemos todo, intentar demostrar a la otra persona que no lo sabe, porque nosotros tampoco estamos 100% seguros de que eso que nosotros pensamos es correcto. Entonces tenemos que pensar, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Y con esa mentalidad de no pensar que lo sabes todo, pues nunca vas a intentar demostrar a la otra persona que no tiene razón. Y luego, antes de intentar convencer a una persona, tenemos que utilizar algunas palabras como puede ser creo que o me suelo equivocar a menudo, pero mi opinión es que. Entonces de esa manera la otra persona se va a dar cuenta de que no vas, de que lo sabes todo y es mucho más probable que te escuche. La regla número 3 es que si cometes un error
tienes que admitirlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque como os he explicado bien, la otra persona quiere sentirse importante. Cuando tú admites un error tuyo, ¿qué va a hacer la otra persona para sentirse importante? Va a querer defender la posición contraria. Entonces, ¿cuál es la posición contraria de criticarte a ti? Defenderte. Entonces, si tú consigues que la otra persona te defienda, pues al final va a ser muchísimo más fácil que tú le convenzas de tus ideas. Y la otra estrategia que podemos aplicar en este caso es decir todo lo malo que se le ocurre a esa persona. Si tú cometes un error y estás pensando, seguro que esta persona está pensando esto y esto, pues tú, si lo dices, por ejemplo, si se te ha olvidado fregar los cacharros, puedes decirle, pues sí, he sido un irresponsable, tenía que haber fregado los cacharros, esto no es normal, tengo que ser una persona mucho más madura. De esa manera, como has dicho todo lo que está pensando la otra persona, pues ya la otra persona se va a relajar, no te va a criticar y va a empatizar mucho más contigo. La cuarta regla para intentar convencerle a alguien es que tienes que ir de persona amigable. ¿Cómo? Pues puedes hablar de que sois amigos, puedes hablar de que tenéis intereses comunes y de esa manera pues es mucho más probable que la otra persona te haga caso. Os voy a poner un ejemplo que hablan en el libro y es que Rockefeller, que era en su época la persona más rica del mundo, pues sus trabajadores se pusieron en huelga. Entonces, ¿qué hizo él? ¿Les criticó constantemente? No, al contrario. Lo que hizo fue, pues a las personas que estaban en huelga de manera pacífica les elogió y a los piquetes que había, pues les compró unos guantes de béisbol y encima les invitó a los bolos. ¿Qué consiguió con eso? Pues que la gente viera que era buena persona, que les ayudaba, que les entendía y fue mucho más fácil pues llegar a un acuerdo con ellos. Y nunca tenemos que intentar forzar la opinión de los demás, tenemos que intentar convencerles de una manera suave y amistosa. Enseñarles cuál es nuestro punto de vista, no meterles presión e intentar que poco a poco pues vayan viendo que nosotros queremos lo mejor para ellos y de esa manera pues se acaben convenciendo. Por ejemplo, imagínate que tú estás de alquiler en un piso y llega un momento que te echan del trabajo o lo que sea y ya no puedes pagar tanto dinero. Entonces, si quieres hablar con el propietario y pedirle pues una rebaja del alquiler, si tú le hablas de que te gusta mucho el piso, de que es una persona muy amable, etcétera, contando que es verdad, no tenemos que engañar porque la gente se daría cuenta, pues empezando de manera amigable y luego diciéndole que te gustaría permanecer en el piso, pero que ahora mismo es imposible por las circunstancias. Y esto también se aplica a los negocios. Por ejemplo, siempre cuando vas a tener una reunión de negocios, que es importante, ¿qué hacen los grandes empresarios? Se reúnen para comer. ¿Por qué hacen eso? Porque saben que tienen que empezar de manera amigable y una vez que ya se conocen, que han hablado de temas más distendidos que no son importantes, pues ya se pueden poner a hablar pues de sus propios negocios. La quinta regla que me parece muy interesante es que tienes que hacer que la otra persona diga sí, sí, sí lo antes posible. ¿Por qué? Porque cada vez que decimos que sí, es mucho más probable que digamos que sí la siguiente vez. Entonces, si tú consigues que una persona te diga sí, por ejemplo, 3 veces y luego le haces una pregunta de algo que quieres, es muchísimo más probable que te diga que sí esa cuarta vez. ¿Cómo conseguimos eso? Pues tenemos que intentar destacar las cosas en las que estamos de acuerdo y finalmente pues le hacemos la pregunta que queremos que responda. Y este es un truco psicológico que utilizan mucho los vendedores, porque no te dicen, oiga usted, ¿le interesa esta televisión por 500 euros? Porque automáticamente nuestro cerebro va a ser no. Pero en cambio, te dice, perdone, ¿le puedo entrevistar un minuto? Y le vas a decir, ¿un minuto? Vale, sí, tal. Y entonces te va diciendo preguntas que son bastante obvias, que vas a ir diciéndole que sí, y entonces cuando has dicho sí muchas veces, pues ya es mucho más fácil que te vendan esa televisión. Pues tenemos que aplicar lo mismo con las personas que queremos pues convencerles de algo, pero que vaya a ser bueno para esas personas también. La regla número 6, que creo que es donde más errores cometemos la gran mayoría, es que tenemos que dejar hablar mucho más a la otra persona, porque a todo el mundo o a la mayoría le gusta más hablar que escuchar. Entonces, si nosotros lo que hacemos es hacer preguntas y escuchar atentamente, se va a sentir mucho más cómoda con nosotros. Entonces, de esa manera, pues es mucho más probable acabando convenciéndoles. Y es muy importante nunca presumir e intentar quedar por encima, porque lo único que conseguimos es crear odio y resentimiento. Porque nosotros pensamos, voy a presumir de esto, de que soy el mejor y los demás me van a aplaudir y van a decir, nada, increíble Sergio lo que has conseguido, tal. No, lo que van a pensar es que eres gilipollas. Van a pensar, esta persona está pues mejor que yo y encima me lo está restregando en la cara y me hace sentir mal. En vez de
hacer que se sientan inspirados por ti, lo único que consigues es que se sientan mal y por lo tanto pues van a tener odio hacia ti. La regla número 7 es que tienes que dejar que sea la otra persona la que piense que la idea ha sido suya. ¿Cómo conseguimos eso? Pues hacemos pequeñas sugerencias para que la otra persona tenga esa curiosidad y de esa manera pues se le cree esa idea. Imaginaos que queréis ir a un buen restaurante, entonces en vez de decírselo directamente porque igual no va a querer, no le va a apetecer, puedes decir, pues Pepe ha ido a no sé qué buen restaurante. Entonces la otra persona ha pensado, ah, Pepe ha ido a ese restaurante, yo también quiero ir. Entonces la siguiente vez que habléis igual te va a decir, oye, si vamos a este restaurante, y entonces parece que la idea ha sido de esa persona, pero realmente ha sido tuya. La regla número 8 es que tenemos que intentar ponernos en el punto de vista de los demás, porque al final todo el mundo se centra en sí mismos. Al final hay una frase bastante famosa en el libro que dice que te importa más el dolor que tienes en la uña del pie que un terremoto que ha habido en China y ha habido miles de muertos. Y es que es real, al final tú ves en las noticias el terremoto, pero luego cuando quitas las noticias estás preocupado por tu uña. Entonces, si nos ponemos en el punto de vista de los demás y pensar por qué actúan así, qué problemas tienen, y le demostramos a la otra persona que nos importan sus problemas, nos va a apreciar muchísimo más, porque el 95% de la gente no aprecia sus problemas, solo se centra en los suyos propios. Entonces de esa manera pues te va a apreciar más y va a ser mucho más probable que acepte tus ideas. La regla número 9 es que tenemos que apelar a los motivos más nobles. Los ladrones, los mafiosos, todo ese tipo de personas también pensaban que eran muy buenas personas. ¿Cómo hacemos eso? Pues por ejemplo le puedes decir a una persona que confías que es una persona de palabra. Solo con decir eso la otra persona va a decir, pues sí, soy una persona de palabra, y por lo tanto va a ser muchísimo más probable que cumpla la palabra contigo. Y por último, la regla número 10 es que tienes que lanzar un reto, porque todo el mundo le gusta superarse, desafiarse, sentirse importante, que inspire, que motive y le hagas ver a esa persona que poca gente es capaz de hacer eso y que si lo consigue pues va a crecer mucho y que va a ser alguien importante. Entonces, como resumen, la regla número 1 es que tenemos que intentar evitar las discusiones. La regla número 2 es que nunca tenemos que decir a una persona que está equivocada. La regla número 3 es que si estamos equivocados tenemos que admitirlo rápidamente. La regla número 4 es que siempre tenemos que empezar de manera amigable y amistosa. La regla número 5 es que tenemos que intentar conseguir que la otra persona diga sí, 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 antes de hacerle la pregunta o de proponer algo que queremos que diga que sí. La regla número 6 es que tenemos que dejar que sea la otra persona la que hable mucho más, porque a todo el mundo le gusta más hablar que escuchar. La regla número 7 es que tenemos que dejar que sea la otra persona la que piense que esa idea ha sido suya. La regla número 8 es que tenemos que ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. La regla número 9 es que tenemos que apelar a los motivos más nobles de esa persona. Y la regla número 10 es que tenemos que lanzar o proponer un reto a la otra persona. Y si te has quedado hasta el final del vídeo es porque eres alguien que cree que yo le puedo aportar valor y eres alguien que le gusta aprender y progresar. Y quiero empezar a ayudar a algunos de vosotros totalmente gratis durante un mes a cambiar vuestros hábitos, vuestra disciplina, vuestra mentalidad o algunas áreas que estoy aprendiendo como puede ser salud, relaciones, finanzas, marca personal, productividad, lo que necesitéis. Así que si te interesa que te ayude gratis, totalmente gratis, mándame un mensaje a Sergio_Said_ en Instagram con la palabra ahora y veré si te puedo ayudar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría que dejaseis un comentario de qué regla vais a empezar a aplicar a partir de ahora y nos vemos en el próximo vídeo.